La carta a Pamela Ramos. Caminábamos mi hija y yo por un bello parque de la ciudad de Viena. Era otoño y una lluvia arquitecta, después de haber construido cimientos de lagunitas de agua en las que navegaban hojas marrones que parecían barquitas de papel, le dio paso a los tenues rayos del sol para que terminara su obra pintando todo de luz. «Mira, papito, parece todo pintado de miel», expresó ella con alegría. «Sí, hija, parece todo pintado de luz. A veces está tan cerca la belleza y no la percibimos», le respondí en tono reflexivo, no considerando que a sus cortos años tal vez mis palabras le parecieran extrañas. Dicho aquello, casi no habíamos dado un par de pasos deleitándonos con el bello paisaje cuando oímos unos gritos. Era un grupo de manifestantes racistas que nos gritaba con evidente odio: «¡Extranjero fuera! ¡Extranjero fuera!». Un miedo, una vergüenza y una inmensa indignación me invadieron. De inmediato recordé una entrevista que había tenido en un espacio radial en la ciudad de Estocolmo a propósito de mi calidad de extranjero. En esa oportunidad, un radioescucha me preguntó: «¿Cómo puede vivir usted en un país tan racista como Austria?». «El racismo», le respondí, «es una de las enfermedades del mundo». Y agregué: «En su país, como en mi país, existe el racismo y también el clasismo. O sea, el racismo no es propiedad o no es patrimonio de ningún país en particular». Y le repetí: «El racismo es una de las enfermedades del mundo». Mi hija lloraba inconsolablemente y me decía entre sollozos que debíamos irnos, que nosotros somos extranjeros. Era evidente que tenía miedo. La tomé en brazos y me acerqué a una banqueta del parque. Una vez acomodados, le relaté una historia de mi infancia. «Pon atención», le dije, secando sus lágrimas. «Yo viví mi infancia en Chile, en un mineral pequeño, lejano y desértico donde existe la mina de cobre a rajo abierto más grande del mundo, que en esos años era explotada por una compañía norteamericana, Chile Exploration Company. Por supuesto, a los exportadores extranjeros, o a los gringos, como les llamábamos, les pagaban en dólares, mientras que nuestro sueldo evidentemente era miserable. La diferencia era abismal, la misma, en todo caso, que existe ahora entre la clase política y los trabajadores». Y continué luego de secarle una nueva lágrima. «Allí en la escuela de ese mineral aprendí las primeras lecciones de historia de los héroes. No olvido que teníamos que rendirle homenaje, por ejemplo, a Cristóbal Colón por el descubrimiento de América. A ese día los historiadores lo llamaron Día de la Raza. Para conmemorar esas fechas se realizaban actividades frente a las autoridades en la plaza principal de mi pueblo. Nos hacían aprendernos de memoria los párrafos que relataban las hazañas. En fin, aquí viene lo importante. Estaba un día en casa estudiando para una prueba acerca de ese tema y repitiendo en voz alta: Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Llegó a América con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Iba aquí más o menos
cuando mi padre me interrumpió y me dijo: ¿sabes, hijo? Cristóbal Colón no descubrió América. Ellos llegaron a ultrajar, a robar, a destruir nuestra cultura y asesinar a los indígenas. Yo quedé conmocionado con esa información. No lo podía asimilar. Pero como yo amaba a mi padre y él era mi espejo, le creía todo. De manera que para el día del examen escribí exactamente lo que él me había dicho. Por supuesto, obtuve la nota más baja del curso y aparte de eso fui castigado. Pasaron los años, hija, muchos años desde entonces. Cuando llegó un día mi padre a visitarme a una de las cárceles del pinochetismo donde estuve y me preguntó por qué estaba yo preso, le respondí que había despertado a la realidad desde que había aprendido la verdadera historia del descubrimiento de América. Él me abrazó y me dijo que se sentía orgulloso de mí y que mientras estuviese detenido y él tuviese vida, no le faltaría nada a mi familia. Cuando salí de la cárcel nos vinimos a este país, hija. Por eso vivimos en esta latitud prestada por tantos años. Mi niña abrió sus ojos almendrados, comprendiendo al fin nuestra propia historia. En realidad, nunca habíamos hablado en casa sobre la palabra extranjero o de la razón por la que habitábamos en un país en el que no habíamos elegido vivir, un lugar donde se experimenta un proceso de desculturización que nos hace perder nuestra identidad y nos convierte en un vagabundo indefinible. Yo decía estas palabras en voz alta, sin mucha conciencia de que mi hija aún era pequeña para absorber tanta información. Sin embargo, continué. Pero con el tiempo, oh hija, uno aprende a amarlo, a conocer a su gente e incluso se logra tener amigos maravillosos. Además, en este suelo nacen y crecen los hijos, los nietos y también nuevos sueños, le dije mirándola fijamente. Quería que entendiera que pese a todo éramos parte de esta tierra. Nos vimos casi obligados a retornar a nuestra casa, ya que mi hija seguía llorando. Una vez allí le dije: sabes, mi amor, te escribiré una cartita y en el colegio, en hora de pausa, quiero que la leas. ¿Te parece? Sí, papá, gracias, respondió y besó mi mejilla. Al día siguiente, llegando a casa, me abrazó y me contó con un semblante vivo y alegre: papito, en el colegio y en la hora de pausa, como tú me indicaste, leí la cartita que me escribiste. Mientras leía me puse muy contenta. Mi profesora se acercó a mí porque se dio cuenta de que algo me estaba pasando. ¿Por qué esta alegría tan grande en tu cara, Pamela?, me dijo. Y yo le conté que tú me habías escrito esas palabras porque ayer unos extranjeros nos habían gritado: extranjero fuera. Entonces ella me pidió permiso para leerla a mis compañeras. Querida hija, ahora estoy aquí en Viena. Tú también estás aquí, pues Santiago de Chile, Londres, Viena o París son solo palabras y los kilómetros solo cifras. Tú vives en la calle de la amistad y yo también vivo allí, pues nosotros tenemos un único país que se llama mundo y su apellido es ser humano.
Te amo, tu padre. Pamelita volvió a abrazarme. Todas sus compañeras, luego de la lectura de su profesora, la habían rodeado con mucho cariño. Lo último que escuché ese día, antes de que mis propias lágrimas aparecieran, fue: te quiero, papá. Autor: Manuel Ramos Martínez. Voz: Lorena Fernández.